Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a presentar lo que es el recorrido de las vías ascendentes y la importancia de estos en la neurorehabilitación. Bueno, para comenzar, los axones van a entrar a la médula espinal, que van a provenir del ganglio de la raíz posterior y que se van hacia la punta del asta gris posterior, dividiendo estas en ramas ascendentes y descendentes. Ahora, uno de estos segmentos va por arriba y otro va a ir hacia la dirección hacia abajo. Eh, También se les conoce como el tracto pos- posterolateral o del Lisaure. También las axones de la segunda orden van a cruzar, en este caso, en sentido oblicuo, al lado opuesto de las comisuras blancas y gris anterior, dentro de un segmento de la médula espinal, y estos van a ascender hacia el cordón en blanco contralateral, como el haz espinotalámico lateral, que conforma, asciende a lo largo de la médula espinal. También se añade a nuevos fibras de la porción anteromedial del fascículo. Ahora, también a medida que el tracto asciende a través del bulbo raquillo, también esto va a acompañar al tracto espinotalámico anterior y al tracto espinotectal, que también conjuntamente también conforman el hemisco espinal. Ahora, el hemisco espinal también va a ascender a través de la parte posterior de la protuberancia, y va al mesencéfalo, donde se ubica el segmento por fuera del hemisco medial. También las neuronas de primer orden están en un ganglio posterior a la raíz dorsal. Eh, es de ahí donde se van a entrar en la médula y se van a dirigir a la punta del asta gris posterior, dividiendo en ramas ascendentes y descendentes, donde estas recurren a una distancia de uno o dos segmentos. Ahora, este tracto posterolateral del Lisaure va a ir las acciones de la segunda neurona, en donde van a cruzar muy oblicuamente hacia el lado opuesto. Am, bueno, ahora le doy paso a mi compañera Sofía. Sofía, por favor. ¿Qué tal? Prosigo. En la parte de los axones, entran a la médula espinal desde el ganglio posterior y pasan directamente al cordón blanco, posterior del mismo lado. Las fibras se dividen en dos ramos, en los ramos ascendentes largos y los ramos descendentes cortos. Entonces, los ramos descendentes cortos bajan por un número variable de segmentos, dando origen a ramos colaterales hacia los lados que hacen una sinapsis con las neuronas del asta gris posterior, con neuronas intersticiales y con neuronas del asta gris anterior, que vienen a ser las fibras ascendentes largas, que también se pueden denominar como una sinapsis con neuronas en el asta gris posterior. Tanto las fibras descendentes cortas como las ascendentes largas intervienen en los reflejos intersegmentarios. Las fibras ascendentes largas corren hacia arriba en el cordón blanco posterior con un fascículo grácil y con un fascículo cuneiforme. Ascienden ipsolateralmente y hacen una sinapsis con las neuronas del orden en el núcleo del grácil y del cuneiforme del bulbo raquídeo. Los axones, los axones de las neuronas del número 2 son fibras internas que pasan en el anteromedial alrededor de la sustancia gris central y se cruzan en el plano mediano, decruzándose con las fibras correspondientes. Bueno, las fibras ascienden como haz único en un menisco medial a través del bulbo raquídeo, la protuberancia y así el mesencéfalo. Le doy pase a mi compañera. Bien, los axones de las neuronas de segundo orden penetran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral en el mismo lado y ascienden por el fascículo espinocerebeloso posterior. Aquí el fascículo se une con un pendículo
pedúnculo cerebeloso inferior y termina en la corteza cerebelosa. No asciende hasta la corteza cerebral, puesto que el núcleo dorsal solo se extiende desde el octavo segmento cervical en sentido caudal. Hasta el tercer o cuarto segmentos lumbares inferiores y sacros ascienden en el segundo cordón blanco posterior hasta que alcanza el tercer o cuarto segmento lumbar, donde entra el núcleo dorsal. La mayoría de los axones de las neuronas segundo orden cruzan al lado opuesto y ascienden como fascículo espinocerebeloso anterior en el cordón blanco colateral. Las fibras, después de ascender a lo largo de la médula y el puente, penetran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y estos terminan en la corteza cerebelosa. En sí se cree que estas fibras cruzadas al lado opuesto en la médula espinal se vuelven a cruzar dentro del cerebelo. Muchas fibras del fascículo cuneiforme procedentes de los segmentos cervicales y torácicos superiores, una vez que esto finalizan en las neuronas de segundo orden del núcleo cuneiforme. Hacen relevo y siguen como axones de las neuronas de segundo orden para entrar en el cerebro a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. La vía se conoce como fascículo cuneo-cerebeloso y las fibras se denominan fibras arcuatas externas posteriores. Le doy paso a mi compañera Angela. Bien, siguiendo con la exposición, los axones de las neuronas de segundo orden cruzan el plano medio y ascienden como fascículo espinotectal en el cordón blanco anterolateral, situado cerca del fascículo espinotalámico lateral. Después de pasar por el puente, termina en sinapsis con neuronas del colículo superior del mesencéfalo. Los axones de las neuronas de segundo orden ascienden en el fascículo espinoreticular en el cordón blanco lateral, mezclados en el fascículo espinotalámico lateral. La mayoría de las fibras no se cruzan y terminan en sinapsis, con neuronas de la formación reticular, el puente y el mesencéfalo. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden como fascículo espino-olivar en la sustancia blanca de la unión de los cordones anterior y lateral. Los axones terminan en sinapsis con neuronas del tercer orden en los núcleos olivares inferiores. Los axones de las neuronas de tercer orden cruzan la línea media y entran al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferior. Unen a los fascículos espinotalámicos y ascienden. Se origina en las láminas 3 y 4 del asta posterior de la médula, ascendiendo por el cordón lateral del mismo lado hasta el núcleo cervical lateral de la altura de C1 y C2. Aquí cruza la línea media, integrándose en el cordón anterior y el menisco medial, que es a nivel vulvar. Para acabar proyectándose en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, aunque la participación de esta vía ascendente en el dolor está bien demostrada en los animales. En el caso de los hombres, parece tener escasa consideración. Su papel parece reducirse a conducir estímulos nociceptivos de poca importancia y a integrar las respuestas motoras provenientes de la corteza. Y por último, para agregar la importancia, es importante porque gracias al buen estado de las vías ascendentes podemos darnos cuenta si el paciente ha perdido la sensibilidad, ya sea superficial o profunda, ya que nosotros por medio de estas vías podemos identificar qué tanto de estas vías se encuentra lesionado o dañado para posteriormente trabajar en su mejoría y rehabilitación hasta que el paciente intente o recupere
la vía afectada, por ejemplo, el tracto espinotalámico lateral y anterior, que se encargan de producir el tipo de sensibilidad superficial, mientras que la sensibilidad se encarga del fascículo grácil y cuneiforme. Y por último están los de reflejo, como la espinocerebelosa anterior y posterior, espinotectal, reticular y olivar, estos últimos que pueden influenciar en el tema de la postura del paciente, ya que es importante para el que el paciente module la postura y el equilibrio. Eso sería todo. Gracias. Gracias.